Mi hermano me traicionó con mi novia y arruinó nuestra boda, así que expuse su secreto a toda la familia y ahora están pagando las consecuencias. Toda mi vida he tenido que lidiar con la sombra de mi hermano. Siempre ha sido el preferido, el más fuerte, el más carismático. Crecí acostumbrado a que él se llevara la mejor parte de todo, la atención de nuestros padres, las felicitaciones en la escuela, las oportunidades en la vida. Yo era el hermano menor, el que siempre estaba un paso atrás, el que tenía que esforzarse el doble para recibir la mitad del reconocimiento. Pero estaba bien con eso, o al menos intentaba convencerse de que lo estaba. Hasta que él cruzó una línea que no tenía derecho a cruzar. Hace unas semanas, después de años de relación, decidí proponerle matrimonio a mi novia. Pensé que lo había planeado todo perfectamente. Reservé una cena en el restaurante donde tuvimos nuestra primera cita, preparé un discurso lleno de recuerdos y emociones, incluso hablé con su familia para asegurarme de que fuera un momento especial para ella. Y fue perfecto, al menos por unas horas. Cuando nos comprometimos, todo se sintió como un sueño. Nos abrazamos, reímos, tomamos fotos para compartir con nuestros amigos y familia. Y luego hicimos algo que, en retrospectiva, me duele recordar, fuimos a casa de mis padres a celebrar. Mi hermano estaba ahí. Como siempre, su expresión era difícil de leer. No parecía feliz, pero tampoco molesto. Se limitó a darnos un abrazo forzado y a brindar con una sonrisa tensa en el rostro. Algo en su actitud me inquietó, pero lo ignoré. No quería que nada arruinara esa noche. Después de la celebración, mi novia y yo regresamos a nuestro apartamento, felices, emocionados por el futuro. Yo estaba convencido de que tenía todo bajo control, que la vida finalmente estaba yendo en la dirección correcta para mí. 2 días después, todo explotó. Recibí un mensaje de mi hermano. No me felicitaba ni me preguntaba cómo estaba. Era algo mucho peor. Adjunto al mensaje había capturas de pantalla de una conversación con mi novia. Mi estómago se hundió al verlas. Mensajes llenos de insinuaciones, coqueteos, preguntas sobre si ella estaba segura de casarse conmigo. Y lo peor de todo, planes para verse a escondidas. Seguí deslizando con el corazón latiéndome en los oídos hasta que llegué a la última parte de la conversación. Ella le dijo que iría a verlo esa misma noche. La noche después de nuestro compromiso. La misma noche en la que se suponía que íbamos a celebrar el inicio de nuestra vida juntos. El mensaje de mi hermano venía acompañado de unas palabras frías y burlonas. Pensé que debía saberlo. Me quedé congelado, incapaz de reaccionar. El mundo se derrumbó a mi alrededor en cuestión de segundos. Todo lo que creía seguro, todo lo que había construido con ella, se había convertido en una mentira. La traición dolía demasiado como para procesarla de inmediato. Ni siquiera tenía fuerzas para responder. Cerré el chat, dejé el teléfono a un lado y me quedé en silencio, sintiendo como el aire a mi alrededor se volvía pesado y asfixiante. Sabía que tenía que hacer algo. Pero en ese momento, lo único que podía hacer era quedarme ahí, tratando de convencerme de que no era real. No sé cuánto tiempo pasé sentado en el sofá, con la mirada perdida en la pantalla apagada del televisor. Podrían haber sido minutos, horas, tal vez incluso toda la noche. La realidad se desdibujaba entre la confusión y el dolor, y en ese instante no tenía fuerzas ni para enojarme. Todo lo que sentía era una especie de entumecimiento, una desconexión absoluta de mi propio cuerpo, como si la persona que había leído esos mensajes no fuera yo, como si la vida que se desmoronaba no fuera la mía. Pero lo era. Y no importaba cuánto deseara que fuera un error, que de alguna manera todo tuviera una explicación razonable, que mi hermano solo estuviera jugando una broma cruel o que mi novia hubiera sido manipulada de alguna manera. Sabía, en lo más profundo de mi ser, que lo que había leído era la verdad. Y lo que más dolía no era solo la traición en sí, sino la facilidad con la que habían cruzado esa línea. Me forcé a respirar hondo, pero el aire no llegaba a mis pulmones. La desesperación comenzaba a tomar el control. No podía quedarme ahí, paralizado, sintiéndome como un idiota mientras ellos hacían quién sabe qué. Agarré el teléfono de nuevo, mis manos temblaban mientras volvía a leer los mensajes, cada línea se grababa en mi mente como fuego ardiendo en mi piel. No puedo dejar de pensar en ti. No sé si estoy haciendo lo correcto. ¿Y si nos vemos esta noche? Solo para hablar. Tengo que decirte algo en persona. Cada palabra se sentía como un cuchillo hundiéndose más y más profundo. ¿Cómo podía haber sido tan ciego? Me levanté de golpe, sintiendo una energía ansiosa recorrer mi cuerpo. No podía quedarme sentado. No podía simplemente aceptar esto. Fui hasta la puerta del apartamento, luego me detuve. ¿Qué iba a hacer? ¿Confrontarlos? ¿Iba a ir hasta la casa de mi hermano y exigir respuestas? El pensamiento de verlos juntos me hizo sentir náusea. No iba a hacer eso. Respiré hondo y me forcé a pensar con claridad. Podría haber llamado a mi novia en ese instante, pero sabía que ella negaría todo. No importaba qué pruebas tuviera, encontraría la manera de manipular la conversación, de hacerme dudar de lo que estaba viendo con mis propios ojos. Me diría que era un malentendido, que mi hermano estaba exagerando, que yo estaba reaccionando de más.
Y si algo había aprendido con los años, era que la gente que te traiciona nunca lo admite de inmediato. Siempre hay excusas, siempre hay mentiras. Así que hice lo único que tenía sentido en ese momento. Fui a la habitación y comencé a empacar sus cosas. Cada prenda de ropa que sacaba del armario me hacía recordar un momento. Su suéter favorito, el que se ponía cuando hacía frío y se acurrucaba a mi lado en el sofá. Sus perfumes, que siempre dejaban un rastro familiar en el aire cuando ella pasaba por la habitación. Sus libros, los mismos que compartíamos y comentábamos hasta tarde en la noche. Cada objeto se sentía como un golpe directo a mis entrañas. Pero no iba a detenerme. Tiré todo en una maleta, sin preocuparme por doblar nada, sin importarme si algo se arrugaba o se rompía. No quería que quedara nada de ella en este apartamento. No quería despertarme mañana y encontrar un recordatorio de la persona que me había visto a los ojos, había aceptado mi anillo y luego, sin pensarlo dos veces, había corrido a los brazos de mi hermano. Cuando terminé, me detuve un momento, observando la maleta. No podía creerlo. Hasta esa misma mañana, habíamos estado planeando nuestra boda. Habíamos hablado de destinos para la luna de miel. Habíamos imaginado nuestro futuro juntos. Todo era una farsa. Me senté en el borde de la cama, con la cabeza entre las manos. No tenía fuerzas para llorar. Ni siquiera para gritar. Solo sentía una rabia creciente, un fuego ardiendo en mi pecho, pero sin un lugar donde dirigirse. Saqué el teléfono y abrí el chat de mi novia. La última conversación que habíamos tenido era de esa mañana. Me había enviado un mensaje diciéndome lo emocionada que estaba por casarse conmigo. ¿Hipócrita? Escribí el mensaje más corto y frío que pude. Sé lo que hiciste. No quiero verte nunca más. Tus cosas están fuera. No intentes hablar conmigo. Y la bloqueé. Tiré el teléfono sobre la cama y me levanté. Ahora solo faltaba la otra parte de esta historia. No podía dejar que esto terminara así. Mi hermano no podía salirse con la suya. Toda su vida había hecho lo imposible por arruinar la mía, por hacerme sentir inferior, por arrebatarme todo lo que tenía. Pero esta vez no iba a quedarme de brazos cruzados. Así que hice lo que debía hacer. Tomé todas las capturas de pantalla que me había enviado y las reenvié a nuestra familia, con un mensaje claro y directo. Este es el tipo de persona que es mi hermano. Espero que todos lo tengan en cuenta. Y apagué el teléfono. La mañana siguiente fue un infierno. Me desperté sintiendo un vacío en el pecho, como si todo lo que había pasado la noche anterior hubiera sido solo una pesadilla. Pero no lo era. No había sido un mal sueño ni un producto de mi imaginación paranoica. Era real. Todo estaba ahí para recordármelo. La maleta de mi ahora exnovia aún junto a la puerta, las notificaciones en mi teléfono explotando con mensajes de mi familia, y lo peor de todo, la insoportable sensación de traición que no se despegaba de mí. No tenía ganas de levantarme. Ni siquiera tenía ganas de existir en ese momento. Pero la realidad no se detiene solo porque uno quiera esconderse de ella. Así que, con todo el esfuerzo del mundo, me arrastré fuera de la cama y revisé mi teléfono. Docenas de mensajes. Algunos eran de familiares, preguntando qué demonios estaba pasando. Otros eran de mi madre, tratando de mediar la situación con la típica postura de esto es un asunto familiar, no deberías haberlo hecho público. Pero la mayoría de los mensajes eran de él, mi hermano, el mismo que se había acostado con mi novia la noche después de nuestro compromiso. Ni siquiera quise leer lo que había escrito, solo abrí el chat y vi los fragmentos de texto en la previsualización. Eres un maldito imbécil, no sabes de lo que estás hablando. ¿Así es como decides manejar esto? ¿Como un niño? ¿Vas a arrepentirte de esto? No respondí. Solo lo bloqueé. No tenía sentido hablar con alguien así. Un tipo que ni siquiera tenía la decencia de sentir un poco de remordimiento. Un tipo que, en lugar de admitir lo que había hecho, tenía el descaro de hacerse la víctima y tratarme como si yo fuera el problema. Pero no tardé en recibir una llamada de mi madre. Sabía que venía. Sabía que iba a ocurrir tarde o temprano. Dudé en responder, pero al final lo hice. ¿Qué hiciste? Fue lo primero que dijo, su voz tensa y cargada de decepción. No, ¿cómo estás? No, ¿cómo te sientes? No quieres hablar. Solo una acusación directa. ¿Qué hice yo? Respondí con incredulidad. ¿En serio? ¿Eso es lo que quieres preguntarme? No tenías que hacerlo público, respondió con firmeza. Esto es un problema entre ustedes dos. Ahora toda la familia está en shock. No tenía que hacerlo público porque ustedes ya deberían haber sabido qué tipo de persona es él. Le solté, sintiendo como la ira se acumulaba en mi garganta. Pero claro, nadie nunca le ha hecho rendir cuentas por nada. Siempre se sale con la suya. No es tan simple, dijo ella, con un suspiro frustrado. Estás destruyendo a tu hermano. No, mamá. Él se destruyó solo. Se hizo un silencio incómodo al otro lado de la línea. Sabía que mi madre nunca iba a reconocerlo. Nunca iba a admitir que su hijo dorado, el favorito de la familia, era un traidor y un miserable. Mamá, si de verdad piensas que el problema aquí es que yo hice esto público y no que él me traicionó de la peor manera posible, entonces no tenemos nada más que hablar.
Ella se quedó callada por varios segundos. Luego, su tono cambió. Más suave. Más lastimero. Sé que estás dolido. No, mamá. Estoy más que dolido. Estoy furioso. Estoy asqueado. Y no voy a perdonarlo solo porque tú creas que la familia está por encima de todo. Sabía lo que venía después. Sabía que mi madre no lo dejaría pasar. Ella nunca había sido del tipo que tomara bandos abiertamente, pero siempre encontraba una forma de minimizar las cosas cuando se trataba de él, como si lo que hacía nunca fuera tan grave, como si sus errores siempre tuvieran una justificación. No quería escuchar más. No quiero discutir contigo, le dije con frialdad. Pero ya tomé mi decisión. No quiero saber nada más de él. Eso es imposible, respondió con dureza. Es tu hermano. No, mamá. Un hermano no haría lo que él hizo. Colgué antes de que pudiera decir otra palabra. Tiré el teléfono en la mesa y me pasé las manos por la cara, tratando de calmarme. Pero no había forma de calmarse después de algo así. Mi madre ya estaba en su campaña para encubrirlo. Y yo iba a demostrarle que esta vez, él no iba a librarse de las consecuencias. Después de colgar la llamada con mi madre, me quedé sentado en el sofá, mirando al vacío, tratando de procesar todo lo que había sucedido en las últimas 24 horas. Era una sensación extraña, como si estuviera flotando fuera de mi propio cuerpo, viendo cómo mi vida se desmoronaba desde la distancia, sin poder hacer nada para detenerlo. Pero la realidad es que no era solo un accidente, no era solo un error. Era una traición calculada. Y lo peor de todo era que mi madre había decidido ignorarlo. No debería haberme sorprendido. Desde que éramos niños, ella siempre había estado de su lado. Cada vez que discutíamos, cada vez que él hacía algo malo, de alguna manera siempre encontraba la forma de justificarlo. Es que es mayor, tienes que entenderlo. Él no lo hizo con mala intención. No lo provoques y todo estará bien. Durante años, acepté eso. Me acostumbré a que mi hermano recibiera un trato especial. Me acostumbré a que yo era el que tenía que ceder, el que tenía que entender, el que tenía que disculparse. Pero esta vez no. No después de lo que había hecho. Me levanté del sofá y empecé a caminar de un lado a otro en la sala. No podía quedarme quieto. Tenía demasiada rabia acumulada dentro de mí. Quería gritar, quería romper algo, quería descargar esta impotencia de alguna forma. Entonces vi su maleta, todavía junto a la puerta. Un recordatorio físico de la persona que me había mentido, que me había mirado a los ojos y había dicho que me amaba, mientras en realidad ya estaba planeando traicionarme. No sé qué me impulsó a hacerlo, pero agarré la maleta y la saqué del apartamento. La dejé junto a la basura, justo al lado del contenedor en la acera. No me importaba si la tomaba alguien más o si ella venía a buscarla. No quería verla. No quería ningún rastro de ella en mi vida. Entré de nuevo y cerré la puerta con fuerza. Justo en ese momento, mi teléfono sonó de nuevo. Era ella. Vi su nombre en la pantalla y por un instante, mi dedo vaciló sobre el botón de rechazar la llamada. No había nada que decir. Pero entonces pensé en algo. No podía dejar que ella tuviera la última palabra. No después de lo que había hecho. Respiré hondo y deslicé el dedo para contestar. ¿Qué quieres? Pregunté con frialdad. Se quedó en silencio un segundo antes de hablar. Por favor, escúchame. Su voz sonaba temblorosa, como si estuviera al borde de las lágrimas. No es lo que piensas. Me reí, sin una pizca de humor. Ah, no. Respondí. ¿No es lo que pienso? Porque lo que pienso es que me engañaste con mi propio hermano la noche después de que te propuse matrimonio. Fue un error, yo. No quiero escuchar excusas. Solo dime la verdad. ¿Fuiste a verlo esa noche? Ella respiró hondo al otro lado de la línea. Sí, pero... No hay peros. No hay nada que explicar. Sabías exactamente lo que hacías. Ella sollozó. No quería que pasara. Yo, estaba confundida. No estabas confundida. Sabías exactamente lo que estabas haciendo cuando te metiste en su casa. Cuando decidiste escribirle después de nuestra fiesta. No me vengas con excusas baratas. Hubo un largo silencio. Lo siento, susurró. ¿Sabes qué es lo peor? Que si no me hubiera enterado, si él no hubiera tenido el descaro de mandarme los mensajes para burlarse de mí, tú nunca me lo habrías dicho. ¿O me equivoco? No respondió. Eso pensé. Mi voz salió más fría de lo que esperaba. No quiero volver a verte nunca más. No quiero que me llames, no quiero que me mandes mensajes. No existes para mí. Por favor. Adiós. Colgué antes de que pudiera decir otra palabra. Me quedé con el teléfono en la mano, sintiendo el peso de lo que acababa de hacer. Era definitivo. No había vuelta atrás, pero aún faltaba una persona por enfrentar. Y no pensaba dejar que mi hermano escapara de esta tan fácilmente. Me aseguraría de que todo el mundo supiera exactamente quién era. El silencio en el apartamento era ensordecedor. No había más mensajes, no había más llamadas, pero dentro de mí, el ruido no se detenía. Mi cabeza no paraba de dar vuelta. No importaba que ya le hubiera dejado claro a mi ex que no quería volver a verla. No importaba que ya hubiera bloqueado a mi hermano.
Seguía sintiéndome como si todo esto no hubiera terminado. Porque no lo había hecho. Mi familia estaba dividida. Mi madre claramente había tomado el lado de mi hermano, como siempre. No me sorprendía, pero eso no hacía que doliera menos. Algunos de mis primos y tíos habían reaccionado con incredulidad cuando envié las capturas de pantalla. Hubo algunos que me llamaron de inmediato para ofrecerme su apoyo. Pero otros, bueno, otros querían saber las dos versiones de la historia. Las dos versiones. Como si hubiera una forma en la que esto no fuera lo que parecía. Como si mi hermano pudiera dar alguna explicación que hiciera que acostarse con mi novia justo después de mi compromiso fuera algo menos que una completa traición. Pensar en eso solo avivaba mi rabia. No iba a permitir que mi hermano se librara de esto con su típica actitud de víctima. No esta vez. No iba a esconderse detrás de nuestra madre. No iba a fingir que no era gran cosa. Y definitivamente no iba a dejar que siguiera siendo parte de la familia como si nada hubiera pasado. Así que tomé mi teléfono y llamé a mi tío. Él siempre había sido la persona más razonable de la familia. No era de los que se dejaban llevar por el sentimentalismo ni de los que intentaban minimizar los problemas solo para evitar conflictos. Sabía que, si había alguien que podría hacerle ver a todos lo que realmente había pasado, era él. Me contestó al segundo tono. Sabía que me llamarías, fue lo primero que dijo. Me pasé una mano por la cara, exhalando con frustración. ¿Y qué piensas? Pienso que tu hermano es un imbécil. Y que tu madre está ciega. Eso me sacó una risa amarga. Nada nuevo. No, pero esto es peor que cualquier otra cosa que haya hecho antes. He estado recibiendo llamadas de todos. Algunos de nuestros primos están furiosos, otros no saben qué pensar. Tu madre está tratando de controlar el daño. Por supuesto que lo está haciendo. Negué con la cabeza, aunque él no podía verme. No quiero que lo controle. Quiero que todos sepan la verdad. Y ya lo saben. O al menos lo suficiente como para que no pueda salir ileso de esto. Créeme, tu hermano se ha quedado sin aliados en la familia. Eso era lo que quería escuchar. ¿Tú crees que mamá le va a seguir hablando? Mi tío suspiró. Eso es algo que no puedes cambiar. No importa lo que haga, siempre encontrará la manera de justificarlo. No puedes gastar tu energía en tratar de hacerla cambiar de opinión. Lo sé, pero aún así, duele. Lo sé, chico. Hubo un momento de silencio. Deberías venir a casa este fin de semana, dijo al final. No quiero que pases por esto solo. Consideré su oferta por un momento. En ese instante, el apartamento se sentía vacío, opresivo, como si estuviera lleno de los fantasmas de una relación que ya no existía. Tal vez salir de aquí sería lo mejor. Sí, creo que haré eso. Bien. Y no te preocupes. Nadie quiere saber de tu hermano en este momento. Colgué la llamada sintiéndome un poco más tranquilo. Pero todavía no había terminado. Porque aunque él estaba siendo rechazado por nuestra familia, eso no era suficiente. Yo quería enfrentarme a él. Quería verlo a los ojos y preguntarle directamente qué demonios había estado pensando. Quería que sintiera la misma vergüenza, la misma humillación que yo había sentido al descubrirlo. Así que, sin pensarlo más, tomé las llaves del coche y salí del apartamento. Era hora de un cara a cara. Conduje con los nudillos blancos sobre el volante, sintiendo como la rabia burbujeaba dentro de mí, contenida pero lista para explotar. No sabía exactamente qué esperaba de este enfrentamiento, pero sabía que no podía dejarlo pasar. No podía seguir permitiendo que mi hermano viviera sin enfrentar consecuencias. Llegué a su departamento en menos de 20 minutos, aunque cada segundo en la carretera se sintió eterno. Me estacioné de golpe y bajé del auto con el corazón martillando en mi pecho. Subí las escaleras, sintiendo como mi respiración se volvía cada vez más pesada, cada paso más decidido. Cuando llegué a su puerta, no toqué. Golpeé. Fuerte. Silencio. Golpeé otra vez, esta vez con más fuerza. Escuché ruido adentro. Luego pasos acercándose. La puerta se abrió apenas unos centímetros y ahí estaba él, con su rostro cansado, sus ojos hinchados y su expresión de fastidio. Se veía peor que de costumbre, con el cabello desordenado y ojeras marcadas. Pero no me importaba. ¿Qué quieres? Fue lo primero que dijo, con voz ronca. Eso fue suficiente para hacerme hervir la sangre. Empujé la puerta y entré sin esperar permiso, obligándolo a retroceder. ¿Qué quiero? Solté una risa amarga. ¿En serio tienes el descaro de preguntarme eso? Él suspiró y se pasó una mano por la cara. Mira, sé que estás molesto, pero... No, no lo sabes. Lo interrumpí, cerrando la puerta detrás de mí con fuerza. No tienes idea de lo que siento porque nunca te ha importado nada que no sea tu propio ego. Me miró con irritación y cruzó los brazos. Ya lo dijiste a toda la familia. ¿Qué más quieres? ¿Venir aquí y golpearme? ¿Eso te hará sentir mejor? Apreté la mandíbula. No, no estoy aquí para eso. Estoy aquí para que me digas la verdad. Se quedó en silencio, pero pude ver cómo desviaba la mirada. ¿Por qué lo hiciste? Exigí, dando un paso adelante. ¿Fue solo para probar que podías? ¿Fue por despecho?
¿Por qué no puedes dejarme en paz, aunque sea una maldita vez en la vida? Él chasqueó la lengua y sacudió la cabeza. No fue planeado. No me des esa basura de excusa. Grité, sintiendo como mis manos temblaban de ira. No fue un accidente, no fue un desliz, tú la buscaste. Le escribiste justo después de la fiesta, la manipulaste para que sintiera lástima por ti y la convenciste de ir a verte. No dijo nada. Dilo. Admite lo que hiciste. Sus labios se apretaron en una línea tensa. Está bien. Lo hice a propósito. El aire salió de mis pulmones de golpe. Por un momento, el mundo se detuvo. ¿Qué? Murmuré. Él me miró sin expresión. Lo hice porque quería hacerlo. Porque siempre has tenido todo lo que yo no pude tener. Y porque me dio la gana. Su voz no tenía rastro de arrepentimiento. Nada. Ni un gramo de culpa. Algo dentro de mí se rompió en ese momento. Eres un pedazo de mierda. Él solo sonrió de lado. Lo sé. Ese fue el punto de quiebre. No dije nada más. Solo me di la vuelta y salí de su departamento, cerrando la puerta detrás de mí con tal fuerza que hizo temblar las paredes. Sentí el aire frío de la noche golpearme en la cara cuando salí del edificio, pero no hizo nada para calmar la tormenta dentro de mí. Mi hermano era un miserable. No había esperanza para él. Cuando bajé las escaleras del edificio de mi hermano, sentí que mi cuerpo entero temblaba de ira. No era solo por lo que había hecho, sino por la forma en la que lo admitió. Sin remordimiento, sin vergüenza. Como si todo hubiera sido un simple juego para él, como si destruir mi relación, traicionarme y burlarse de mí fueran solo formas de reafirmar su ego. Subí al auto y cerré la puerta con tanta fuerza que el ruido resonó en la calle vacía. Mi respiración era irregular, mi corazón latía con una furia incontrolable. Apreté el volante con ambas manos, intentando calmarme, intentando racionalizar lo que acababa de pasar. Pero no había nada que racionalizar. Él lo hizo porque quería, porque podía. Porque siempre había creído que no había consecuencias para sus actos, y por primera vez en mi vida, sentí que finalmente tenía el poder de ponerle un alto. Arranqué el auto y manejé sin un destino fijo. Necesitaba espacio, necesitaba tiempo para procesar. Mis pensamientos eran un caos, una tormenta de recuerdos mezclados con la rabia que me quemaba por dentro. Cada escena pasaba por mi cabeza como un maldito montaje de pesadilla, la propuesta de matrimonio, la celebración con mi familia, la forma en que mi hermano me abrazó con falsa emoción, la sonrisa de mi ex cuando me miraba con aparente amor. Todo había sido una mentira. Seguí conduciendo hasta que, sin darme cuenta, terminé en casa de mi tío. Me detuve frente a su entrada y apagué el motor. No tenía la intención de venir aquí, pero tal vez era exactamente lo que necesitaba. Mi tío había sido la única persona que realmente me había apoyado en todo esto, la única voz de razón en medio de una familia que parecía más preocupada por la reputación que por la justicia. Salí del auto y caminé hasta la puerta. Toqué con fuerza. No tuve que esperar mucho. Cuando abrió la puerta y me vio, su expresión cambió de inmediato. Mierda, dijo en voz baja. Pasa. Entré sin decir una palabra. Nos sentamos en la sala, y por un momento, no hablé. No tenía idea de por dónde empezar. Mi tío me miró con calma, como si estuviera esperando que soltara todo por mi cuenta. ¿Lo enfrenté?, dije al final, con la voz áspera. Él asintió lentamente. ¿Y qué pasó? Nada. Solté una risa amarga. No se disculpó. No intentó justificarse, solo lo admitió como si fuera lo más normal del mundo. Dijo que lo hizo porque quería hacerlo. Mi tío frunció el ceño, pero no parecía sorprendido. Sabes que siempre ha sido así. Siempre ha tomado lo que quiere sin importarle a quién lastima. Sí, respiré hondo. Pero pensé que tal vez, solo tal vez, esta vez sería diferente. Mi tío negó con la cabeza. Esa es la diferencia entre tú y él. Tú tienes empatía. Él no. Sentí que algo dentro de mí se rompía un poco más. ¿Y mamá? Mi tío suspiró. Todavía insiste en que la familia tiene que mantenerse unida. Dice que tu hermano está pasando por un mal momento y que esto lo está hundiendo más. ¿Un mal momento? Mi voz subió de tono, llena de incredulidad. ¿Está hablando en serio? Para ella, siempre hay una excusa. Siempre la ha habido. Pero esta vez, no todo el mundo está de su lado. Levanté la vista. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que, aunque tu madre trate de protegerlo, el resto de la familia ya tomó una decisión. Están del lado correcto, del tuyo. Algo dentro de mí se aflojó, como si hubiera estado sosteniendo un peso que no sabía que llevaba. ¿De verdad? De verdad. Nadie quiere tener nada que ver con él. Lo que hizo fue imperdonable. Y en cuanto a tu madre, bueno, está en su derecho de apoyarlo, pero eso no significa que todos lo hagan. Asentí lentamente. Era extraño. Durante toda mi vida, había sentido que estaba atrapado en una batalla solitaria contra mi hermano. Pero ahora, por primera vez, no estaba solo. Pero aún había algo que me preocupaba. ¿Y si mamá nunca cambia? ¿Si sigue defendiéndolo sin importar lo que haga? Mi tío me miró con tristeza.
Eso es algo que tendrás que aceptar. Pero no significa que tengas que seguir luchando por su aprobación. Supe que tenía razón. No podía seguir desgastándome esperando que mi madre viera lo obvio. No podía seguir permitiendo que mi hermano tuviera poder sobre mi vida. Era momento de cerrar esta historia de una vez por todas. Gracias, tío, dije, sintiéndome un poco más ligero por primera vez en días. Para eso está la familia, respondió él, con una leve sonrisa. La verdadera familia. Me recosté en el sofá, sintiendo por fin un poco de paz. Sabía que el camino para sanar iba a ser largo. Pero al menos, ahora tenía claro quiénes eran las personas que realmente valían la pena en mi vida. Y mi hermano y mi madre no estaban entre ellas. Dormí en casa de mi tío esa noche. No porque no tuviera dónde ir, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, me sentí en un lugar donde no tenía que estar a la defensiva. Me desperté con el sonido del café siendo servido en la cocina, y por un breve momento, olvidé todo lo que había pasado. Pero solo por un momento. Cuando abrí los ojos y recordé la pesadilla que había sido la última semana, sentí un peso en el pecho. Sin embargo, era diferente. Ya no era la sensación de desesperación que me había acompañado los días anteriores. Era algo más, como cansancio. Como si toda la rabia, la frustración, el dolor, hubieran drenado mi energía hasta dejarme completamente vacío. Me levanté y caminé hacia la cocina, donde mi tío ya estaba sentado con una taza de café en la mano. Me miró de reojo y levantó la otra taza en señal de ofrecimiento. Gracias, dije, tomándola y sentándome frente a él. Nos quedamos en silencio un rato, solo disfrutando de la tranquilidad. Y entonces, sin necesidad de que él preguntara, solté lo que llevaba en la cabeza. Creo que ya no me importa. Mi tío levantó una ceja. ¿No te importa qué? Nada de esto. Ni mi hermano, ni mi madre, ni lo que pasó. Lo dije en voz alta, esperando sentirme vacío después de esas palabras. Pero, en cambio, me sentí libre. Anoche me di cuenta de algo, continué, removiendo mi café sin realmente prestar atención. Durante toda mi vida, he estado luchando por algo que nunca iba a conseguir. ¿El respeto de tu hermano? El respeto de mi hermano. La aprobación de mi madre. La idea de que, algún día, mi familia me vería de la misma manera que lo ven a él. Mi tío suspiró y asintió. Es difícil aceptar algo así. Sí. Tomé un sorbo de café. Pero creo que, al final, es la mejor lección que pude haber aprendido. Él no dijo nada de inmediato. Solo se quedó observándome con una mezcla de orgullo y tristeza en la mirada. ¿Y qué vas a hacer ahora? Esa era la pregunta del millón. Respiré hondo. Voy a seguir adelante. Esa fue mi respuesta. Y lo decía en serio. Ya no me importaba si mi madre nunca veía la verdad. Ya no me importaba si mi hermano se revolcaba en su miseria o si, algún día, intentaba volver a entrar en mi vida. Ya no me importaba lo que la gente pensara sobre la situación. Porque, por primera vez en mi vida, estaba listo para dejarlo atrás. Para dejar todo atrás. Mi ex ya no significaba nada. No iba a gastar un solo segundo más de mi vida pensando en ella. La había bloqueado, había sacado todas sus cosas, y había cerrado ese capítulo de la manera más fría posible. Mi hermano, bueno, él se había asegurado de destruir su propia reputación. Su arrogancia lo había llevado a quedar completamente solo. Que hiciera lo que quisiera con su vida. Yo no iba a formar parte de ella nunca más. Y mi madre, no iba a seguir rogando por su validación. Si ella quería seguir justificando lo que había hecho mi hermano, si prefería perderme antes que admitir la verdad, ese era su problema. No el mío. Yo había terminado de cargar con esas cadenas. Creo que es la mejor decisión que podrías tomar, dijo mi tío, asintiendo con aprobación. Sí. Sonreí levemente. Y para ser honesto, me sorprende cuánto alivia decirlo en voz alta. Él se rió suavemente. Es lo que pasa cuando por fin decides dejar de cargar con cosas que no son tu responsabilidad. Nos quedamos en silencio por un rato más. Y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que el silencio no estaba lleno de ira, ni tristeza, ni rencor. Era solo paz. Porque ahora sabía la verdad. Mi hermano nunca había sido mi hermano. Mi madre nunca había sido mi madre en el sentido real de la palabra. Y, finalmente, ya no tenía que demostrarle nada a nadie.